Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Bueno, buenas tardes con todos. Me confirman que todo esté en orden. Lo vimos claramente. Yadira, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidos pues a nuestra masterclass Cumplimiento y Gestión de Riesgos Regulatorios. Para IPBF es un verdadero honor tenerles aquí. Hemos creado este espacio especialmente para ustedes, profesionales comprometidos con el crecimiento sostenible de sus organizaciones. Sabemos que navegar en este complejo mundo de la normativa puede ser muy desafiante, pero también sabemos que esta es una oportunidad invaluable para proteger lo que más valoramos. Hoy, más que una clase, les ofrecemos una experiencia transformadora y juntos descubriremos cómo convertir estos desafíos regulatorios en oportunidades para fortalecer la confianza y la resiliencia de nuestras organizaciones. Gracias nuevamente por estar aquí, por su compromiso, por la excelencia y por formar parte de esta comunidad de líderes que entienden la importancia del cumplimiento y la gestión de riesgos. Quiero en esta oportunidad presentarles al ingeniero Diego Zambrano, que es el director ejecutivo del IPBF, e ingeniero Luis Bonilla, él es nuestro embajador IPBF, instructor de élite en el sector bancario, quien estará compartiendo esta tarde con todos nosotros aproximadamente 45 minutos de valiosos conocimientos. Nada más, con esta bienvenida quiero darle paso al ingeniero Diego Zambrano. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yadi. Realmente para nosotros un honor, un gusto el poder compartir con ustedes esta tarde de conocimiento, buscando generar y agregar valor. Tal como nos decía Yadira, lo que hemos preparado en estos 45 minutos de esta masterclass es darles una probadita de lo que será nuestro programa de gestión estratégica que hemos preparado de gestión estratégica y gestión bancaria. Un programa que lo hemos diseñado pensando precisamente en cómo podemos prepararles a quienes lo tomen para que tengan la posibilidad de seguir creciendo, de poder seguir escalando dentro de su carrera en el sector bancario. Y para eso hemos preparado 3 módulos de capacitación que lo que buscarán es en cada uno de ellos poder generar ese contacto presencial a través de las clases virtuales que tendremos con los diferentes docentes de los más de 123 docentes que tenemos a nivel nacional e internacional en el IPBF, otorgarles esa capacitación de primera mano de aquellos profesionales que están liderando el sector bancario y quienes están en el día a día, donde decimos, donde las papas queman. Vamos a tener a lo largo de 15 materias durante cerca de 5 meses analizando cada una de los diferentes aristas que son partícipes y claves dentro del entorno y del sector bancario. Vamos a tener en el módulo 1 la regulación y la gestión financiera dentro del sector bancario y hoy una pequeña prueba de eso en conjunto con Luis Bonilla, que nos acompañará en estos 45 minutos. También vamos a tener un módulo 2 donde vamos a analizar las operaciones y la estrategia bancaria
Y en un tercer módulo analizaremos innovación y estrategias de crecimiento comercial. Más información ya les vamos a ir entregando en el chat de esta charla magistral en conjunto con Luis. Y claro, invitarles a que nos dejen sus preguntas en la parte baja. Aquí tenemos, sí, aquí en la parte baja justamente tenemos el icono de preguntas y respuestas. Por favor, déjennos ahí las consultas que ustedes tengan para con Luis responderlas al final de esta masterclass. Para nosotros como Instituto de Banca y Seguros, siempre un honor que tenerles a varios de los miembros de nuestra comunidad. Vemos ya que están en la sala. Muchos de ustedes que conocen y que son partícipes de este día a día dentro del sector bancario y buscaremos en estos 45 minutos en conjunto con Luis el poder solventar estas dudas bajo el preámbulo y el marco del tema que hoy vamos a tratar. Luchito, buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y nos dicen que tenemos, sí, creo que estamos súper bien ahí con el Ya. sonido. Marcelo, ahora sí, Luchito, Sí, ¿me muy buenas tardes. escuchan? Buenas tardes con todos. Yo le Muchas escucho gracias. fuerte y claro. ¿Me escuchan todos? Sí, espero que sí. Sí. Primero, muchas gracias. La presentación para mí también siempre ha sido un gusto poder colaborar. Para mí, la educación es una pasión y creo que es parte de lo que cada ser humano le gusta transmitir. Eh, el que me nombren embajador de nuestro instituto para mí es un verdadero orgullo. Me siento muy complacido del tema y agradecerles tanto a Diego, a Yadi, y yo sé que por aquí no está, pero también a la DOC, que también siempre nos permite compartir nuestras ideas. Creo Así que es, la así idea es. de siempre educarnos es aprender de los que tal vez ya pasaron ciertas experiencias, ¿no? Y ahí viene el hecho de la educación, que es tratar de aprender de los errores que a veces cometimos en el pasado y no volverlos a generar en el futuro. Creo que eso en gran medida enmarca la transmisión de conocimientos, ¿no? Entonces, como dice Dieguito, pues algo que nos caracterizamos en el IDPF es que las personas que estamos aquí, tal vez liderando las cátedras, somos personas que estamos en el medio y que también solventamos los mismos problemas que a veces los lleva nuestra comunidad. Eh, Problemas como el tema de la liquidez, hoy en día un problema fuerte que es el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, y en especial hoy día vamos a hablar un poco del riesgo normativo, ¿no? El riesgo de cumplimiento normativo. No sé si ya puedo compartir Ya o creo que estás listo, Luchito. ¿Puedes, por favor, sí, verificar? Sí, ahí estás ya estamos, sí. Vemos las diapositivas al lado izquierdo. Ahí estás completo. ahí estamos. Gracias, Luchito. Les recordamos, por favor, en la parte baja, en preguntas y respuestas, déjennos las consultas para que podamos solventarlas con Luis al final de este espacio. Sí, Luis, 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 antes bienvenido. de darte paso, no olviden las personas que nos quedemos hasta el final, pues vamos a tener una sorpresa. Quédense, acompáñanos y al final pues les daremos a conocer de lo que se trata. Bienvenido, Luis. chévere, entonces hay premio y todo, entonces eso le pone más interesante a la cosa. Más bien les agradezco y tal vez por el tiempo de todos voy a comenzar para poder tal vez llegar a tiempo, ¿no? Un poco pues hay que entender clarísimo el negocio. Hoy en día parte, como le decía Diego, es entender la estrategia y para entender la estrategia necesitamos entender muy claramente ¿cuál es el rol de las instituciones financieras, llámese estos bancos, cooperativas, cajas, financieras? Como digo yo, hasta el mismo Chulco tiene que entender claramente cómo funciona su negocio. Para que, en función de cómo funciona su negocio, puede identificar claramente los puntos de mejora y también los puntos de dolor que puede generar. Hoy en día, las instituciones financieras estamos viviendo un punto de dolor en la cual tenemos fuertes ahorros, ¿no es cierto? Fuertes ahorros. Sin embargo, la cantidad de préstamos que está tomando el mercado como tal es menor, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que plantear estrategias
¿A fin de qué? Pues tiene que haber un equilibrio entre lo que me prestan y lo que presto para que como intermediadora financiera, o sea, como banco, como cooperativa, como caja, como ente que hace de filtro de la economía, no me sobre entre lo que me prestan, sobre lo que presto y mantenga una cierta liquidez que haga frente a los retiros diarios de los imprevistos de mis depositantes. Si yo tengo ese equilibrio, pues esa intermediación financiera es positiva. ¿Y por qué es positiva? Porque a medida que yo presto ese dinero, ¿no es cierto? Ese excedente que me dejan las personas a buenas personas que me prestan, en este caso los créditos, yo con el cumplimiento de esas obligaciones y de esos intereses, pago los intereses a mis terceros. Entonces, yo tengo que tener súper claro a qué me dedico, la intermediación como tal, el proceso de prestar de unos para prestar a otros o tomar depósitos de uno para colocar créditos en otros. Y ese negocio tiene que ser lo suficientemente rentable para que en la institución se quede cierta parte de dinero que cuando los depositantes me vengan a generar un retiro, yo pueda hacer frente a eso. ¿Eh? Sin embargo, hablando de cumplimiento normativo, que es el tema que nos trae aquí, yo lo que tengo que identificar aquí es algo súper importante. ¿Y qué es súper importante? Que estos depósitos, ahorros, plazos fijos, CETES, inversiones que me dejan estas personas terceras, sean de origen lícito y cumplan con la normativa que determina no las entidades, sino los órganos reguladores para yo poder, llamémoslo así, tomar ese dinero prestado, que sea de un uso, de un bien legítimo, de un negocio legítimo y que no sea parte de el proceso de narcotráfico, el proceso de lavado de activos, o que aún siendo lícito no financie temas como el terrorismo, temas como la delincuencia. Eso es a lo que nosotros le determinamos un cumplimiento normativo, ¿no es cierto? Y para eso yo me he permitido definir primero qué es algo ilegal y qué es algo ilícito. Miren, en lo que es ilegal, ¿no es cierto?, es el hecho de que se encuentre fuera del marco de la ley. Es decir, que contraviene la ley, ¿no es cierto? La ley dice, ¿saben qué? No hay que robar. Entonces, si yo robo, estoy fuera del marco legal, estoy haciendo algo ilegal. Sin embargo, ilícito, aparte de ser ilegal, o sea, además de estar en contra de la ley, va en contra de la moral, va en contra de nuestros principios. Entonces, digamos, si aparte, ¿no es cierto?, por ejemplo, de lo que se habla, el terrorismo, aparte de robarnos el dinero, pues lo hace de una manera desalmada, generando violencia desmedida, generando un sinnúmero de temas, no quiere decir que sea, o sea, que no deje de ser ilegal. Pero el punto es que cuando ya aparte atañe otro tipo de procesos que van contra mi moral, que van contra la racionalidad de la raza humana, eso ya se convierte de ilegal en ilícito, en que está fuera de nuestras normas de costumbre, de nuestra moral, de nuestra ética. Entonces ya, como dirían por ahí, el ejemplo más claro es, ilegal es que me roben la plata haciéndome una estafa sin que yo me dé cuenta, e ilícito es que aparte de que me roben, me golpeen, se vayan contra la moralidad, se burlen de los robos y, como y poco más, hagan publicidades. Entonces eso, cuando pasa de ser ilegal, llega a un acto ilícito. Y entonces, fuera de que los dos están mal, lo que buscamos son como agravantes. Entonces, la diferencia entre legal e ilícito es la moralidad. ¿Ya? Ese es un primer punto que quería dejar ahí. ¿Pero por qué quería dejar ahí? Porque en función de eso, ¿qué es hacer compliance? ¿Qué es esta famosa frase, esta famosa
término nuevo que nos han generado, pues el compliance no es más que generar cumplimiento, aparte de normativo, también moral. Es un conjunto de procedimientos, buenas prácticas que las organizaciones debemos tener y clasificar como riesgos operativos y legales, a los que debo establecer mecanismos internos de prevención, de gestión, de monitoreo, de control. ¿Ya? Entonces, ahora ya no solo debemos hacer gestión de riesgos, sino hacer una gestión de compliance. ¿Qué quiere decir? Aparte de identificar los procesos ilegales, debo hacer frente también a los procesos ilícitos y debo buscar mayor énfasis sobre los procesos ilícitos que sobre los procesos ilegales. Sí, ¿y por qué es esto? Pues lo primero, una gran norma dice que ninguna sociedad puede existir si no opera en algún lado el respeto a las leyes. Por eso es que hoy en día resolver el tema de las cárceles no es tan fácil si primero no se resuelve el problema de la justicia. ¿Ya? Y esto ya lo hablaban en 1801, o sea, en 1800, hace 200 años, ya se hablaba de eso. Y el ejemplo más claro siempre en las clases, yo les decía a mis estudiantes es, miren, chicos, lo más esencial, por ejemplo, en el tema de la circulación vehicular, es una regla, la regla básica, ¿no? El rojo significa pare, el amarillo cuidado y el verde siga. Solo quisiera que se pongan a imaginar qué pasaría si esa regla, que es la primera de todo lo que enmarca el manejo vehicular y el manejo de tránsito de personas, no existiese. Pues todo el mundo establecería su propia regla. Entonces diríamos, yo qué sé, para Ecuador, para parar es verde y para avanzar es rojo. Totalmente fuera de la ley o de lo moral o de lo real que da en otras partes. Si no hubiese esa regla, el manejo del tránsito sería casi imposible. Y si alguien quisiera pasar de una ciudad a otra, tendría que entender cuál es esa nueva regla. ¿Ah? Entonces, por eso es tan importante entender que si bien la ley es algo que se debe y se exige cumplir, es algo que nos permite autorregularnos como sociedad. ¿Ah? Y por eso es que decía que ninguna sociedad puede existir si no impera en algún lado el respeto a las leyes. Entonces, las leyes, yo sé que mucha gente me va a decir, pero chuta, o sea, eso es muy teórico, que las leyes existan, que se dé eso, ¿no es cierto? Eh, sí, pero si no hay esa ley, ese norte claro, no sabemos hacia dónde avanzar. Por ende, el tema de compliance incluye proteger nuestros datos, la seguridad de la información, la ley de mercado de valores, la gestión de lavado de activos, y financiamiento al terrorismo. Es una ley anti-lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Son códigos y reglamentos de conductas internas que deben tener las organizaciones. Y no solo eso, sino hoy en día también lo que es responsabilidad social, corporativa y reputacional. ¿Por qué? Si yo me acuerdo, al inicio les decía, de cómo se enmarca la intermediación financiera. Yo compro riesgo. ¿Qué es comprar riesgo? La persona arriesga su plata y me dice, señora entidad financiera, le dejo $100. Entonces estoy comprando ese riesgo de que se pierda. Entonces, para eso yo le pago. ¿Qué le pago? Una tasa de interés. Entonces, de esa manera, yo estoy vendiendo la posibilidad de no devolverle, ¿no? Entonces, la persona dice, no, chuta, tiene esa reputación, siempre paga, siempre devuelve el dinero, sé que presta a estas personas, tiene una calificación de riesgos, y eso al final me está vendiendo una reputación. Si esa reputación cae, yo no necesariamente porque necesito el dinero le retiro, sino porque simplemente veo que esa entidad no está trabajando de acuerdo a mi norma moral, a lo que yo considero que es correcto, le retiro mi dinero porque sé que están financiando temas inmorales. Y
Eso implica una responsabilidad, sobre todo reputacional, muy fuerte. Y siempre, pues, yo he dicho, con nombre y apellido, Banco del Pichincha nos quitó el eslogan, pero lo que hacemos es vender y comprar confianza, ¿no? La confianza de estas entidades financieras es lo que genera que ellos nos dejen sus depósitos, y lo que nosotros hablamos en la confianza es básicamente confiar en los depositantes, en las personas que toman un crédito, en que nos van a devolver ese dinero con su respectivo interés. Entonces, si veo, pues tenemos que enmarcar todos esos procesos en una misma normativa, coherente, posible, que sea honesta, imparcial, profesional, en el cual sea para los clientes clara, que no tengamos los contratos de letra chiquita, que no se le ofrezcan cosas al cliente y no se los den. Entonces, esos principios claros del compliance: actuar de manera honesta, ser imparcial, claro y no engañoso, y prestar y ofrecer productos teniendo en cuenta las circunstancias ya de cada persona. Entonces, si bien tenemos modelos, tenemos procesos, tenemos políticas, el compliance también busca ir o determinar este proceso a ciertas reglas morales que la institución, que a pesar de ser un ente sin vida, una persona jurídica que no tiene vida, que no tiene procesos, pero tiene personas que están, que la forman, que la conforman, que la representan, sus funcionarios, sus directivos, sus gestores. Todas estas personas pues tienen que ofrecer productos y servicios que vayan dentro de la moralidad, tanto de sus ahorristas cuanto de las personas que van tomando este crédito. Y claro, para hacer eso tenemos que seguir normas, primero a nivel internacional. Y la primera norma a nivel internacional es el GAFI, ¿no? El grupo anti-lavado, anti-financiamiento de operaciones ilícitas sería la traducción, ¿no es cierto? Y el GAFI-LAT no es nada más que el mismo GAFI, pero para la región Latinoamérica. Entonces, el GAFI no es más que el grupo de leyes y procesos, normas morales y éticas que buscan no financiar los orígenes, o no financiar o no lavar el dinero de origen ilícito, y que buscan frenar el financiamiento a los terroristas. ¿Por qué? Porque esos terroristas generan procesos ilícitos para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en su tiempo, por ejemplo, una norma de estos proyectos o de estos principios era no tomar o no generar ninguna transacción con países como Libia. ¿Por qué? Porque decían que Libia tenía dentro de sus habitantes al grupo Hamas. Y el Hamas lo que hacía era financiarse, aún con dineros lícitos, el ataque a entidades del sector americano, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, lo que buscamos es no financiar eso, ¿ya? Entonces, esas son las normas regulares claras, y tenemos que tener también una pirámide de leyes, una ley superior que sería a nivel internacional, una ley nacional que también busca el mismo objetivo, que es detectar y erradicar el delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos de terrorismo, de delitos y su reglamento, ¿no es cierto? Entonces, ese sería, bajo la pirámide, la segunda marco normativo. Y un tercer marco normativo, que es adyacente, que no es directamente relacionado a eso, tenemos el Código Integral Penal, por ejemplo, que lo que permite es regular qué hace el Código Orgánico Financiero y qué resoluciones toman la Junta Política y la Junta Monetaria con la finalidad de ir buscando o ir determinando cómo eliminar ese financiamiento tanto de lavado de activos, ir eliminando también el financiamiento al terrorismo. Cómo parar, cómo quitarles el dinero, cómo determinar que esas son las personas efectivamente que son las que lavan el dinero, ¿ya? Y para eso, luego de este marco normativo, existen tanto resoluciones de los organismos de control, llámese Superintendencia de Bancos, llámese SEPS, y el órgano integral de todo este proceso, de todo este reglamento, que es la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero
ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, estos mecanismos, ¿no es cierto? La definición de este proceso sería el mecanismo a través de los cuales se oculta dinero proveniente de actividades ilícitas y cuyo fin es hacerlas lícitas. Entonces, por eso alguien decía, eh, si yo recojo dinero, voy a poner el ejemplo de aquí, de los casinos, ¿no es cierto? Si yo recojo dinero de los casinos, ¿ya? Parecería que no hago mayor daño. Y está hasta un punto bien, si es que el dinero del casino sería lícito, pero se ha demostrado, se ha verificado que la mayor cantidad de personas que juegan con ese dinero son de origen ilícito. Entonces, ¿qué es lo que hace el narcotraficante? No le importa perder en el casino. Vaya apuesta, ¿no? Y vaya apuesta y apuesta a perder. Pero digamos, mete $100 para la apuesta, empieza apostando y cuando sale del casino le queda un remanente. Pero ese remanente ya se convierte en ilícito porque esa ganancia ya no fue fruto de lo que ingresó, sino fue fruto de lo que gana en el juego. Entonces, estos procesos se vuelven ilícitos. O otras maneras, por ejemplo, el lavado de activos a través de la suplantación de empresas, ¿no es cierto? La presta de nombres. ¿Por qué yo busco hacer eso? Porque si bien puedo perder como narcotraficante, no le importa al narcotraficante perder cierta parte de su dinero. Lo que le importa al narcotraficante es que después de hacer esa transacción, ese dinero, una vez ya eh, ingresado a los sistemas financieros, los pueda retirar sin ningún problema, porque esos se volvieron lícitos, se volvieron de origen del interés que me pagó una institución, de, de la transacción que ya acabé de realizar con una institución. Y las instituciones, justamente tenemos la ley que nos obliga a investigar el origen de esos fondos. Entonces, si él ya sacó esos fondos, quiere decir que las instituciones ya verificaron que ese dinero fue lícito. Entonces las personas ya piden menos requisitos si tú me haces una transferencia bancaria. ¿Por qué? Las entidades financieras ya debían haber investigado el ingreso de esos dineros y que ese ingreso sea lícito. El momento de salir, la investigación es mucho menor. Porque, dándolo así, el proceso investigativo le paso a otras personas. Ahora, ¿es obligación de las instituciones financieras determinar si esos son los lavadores o no? No. Nuestra obligación está en reportar, en identificar factores de alerta, en reportar a las personas para que la UAFE haga los procesos de investigación, haga los juicios necesarios y una vez haga los juicios, los procesos de investigación, se determine si esa persona es efectivamente lavador o no. ¿Está lavando o no lavando? ¿Está financiando el terrorismo o no está financiando el terrorismo? Y una vez generen eso, pues ellos me mandan al contrario un listado de personas, las cuales les digo, ok, Juan Pérez, de cédula 123X, la UAFE determinó a través de un juicio que él sí es lavador. Entonces yo como entidad ya no puedo trabajar con él y bloqueo sus cuentas. Yo como institución no determino eso. Y claro, y si vamos de ahí, ¿qué tipo de actividades son de origen ilegal? Por ejemplo, como vemos aquí, el financiamiento al terrorismo, lo que hemos visto en las Torres Gemelas, en las matanzas, el tema de casinos, el tema de secuestros, el tema del narcotráfico, el tema del lavado de activos, las empresas de papel. Y hoy en día muy común, el tráfico, no solo de personas, sino el tráfico de niños. Y estamos hablando de tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de que realmente, como decimos nosotros, que aparte de ser ilegal, ya se vuelve demasiado ilícito, ya se vuelve demasiado en contra de la moral, porque denigran no solo a las personas, lo más triste es a los niños, a las mujeres, a las jóvenes, llamémoslo así, desvalidas, que no tienen familia o que no tienen quien les respalde.
Y ese tipo de cosas ya rayan de lo ilegal a lo ilícito, ¿no? Como les decía. Y para eso, pues hay ciertas etapas que debemos cumplir o ciertas etapas que como entidades financieras debemos tomar en cuenta, que son establecer políticas sobre eso, establecer procedimientos, establecer manuales, buscar una estructura organizacional. ¿Cómo esa estructura organizacional cumple? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuáles son sus preceptos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quién lo conforma? ¿Cómo se toman las decisiones? Ese tipo de procesos son las etapas que debemos cumplir, tanto identificando, controlando, gestionando, ¿ya? Y mitigando los riesgos a los que nos vemos expuestos, ¿no es cierto? A los que vamos monitoreando. Estos son claramente las etapas. ¿Y a través de qué se hace? A través de infraestructura tecnológica. ¿Cómo divulgo la información? ¿Cómo yo, un ROI, debo enviar? ¿A quién lo debo enviar? ¿Al oficial de cumplimiento? ¿El oficial de cumplimiento a quién lo debe enviar? ¿A la UAFE? Todo ese tipo de procesos deben estar normados a la interna de nuestra organización. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, a medida que yo vaya determinando la regla, el proceso, el procedimiento, sé cómo actuar. Y eso no implica solo saber cómo actuar, sino implica también el que ustedes puedan formar y volver a capacitar a sus colegas, a su staff, a todo el personal, y que ya no sea solo una capacitación a nivel de, oigan, mirarán solo el que está lavando dinero, sino de todos los nuevos preceptos, alertas, tipologías de robos, tipologías de extorsión que se van dando. ¿Para qué? Para que esos estén alertas y nos ayuden a controlar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es una tarea de toda la institución y por ende debe estar formada y capacitada para hacer eso, para evaluar eso, para controlar, para identificar. Y a medida que voy haciendo eso, voy monitoreando, voy siendo una entidad más seria. ¿Eso qué me da? Mayor reputación. Si yo tengo mayor reputación, ¿qué me genera? Mayores depósitos. Y si tengo mayores depósitos y soy una entidad que cumple la ley, van a venir personas que generalmente como créditos buscan cumplir la ley. Entonces, eso se sirve en un círculo de confianza a través del cumplimiento normativo. Pero si yo le digo, no, ¿sabe qué? No me entregue documentos. Entrégueme nomás el dinero. No importa. Porque a mí, yo con cumplir la meta, pues ya, con eso estoy. Entonces, ese tipo de preceptos son los que debemos ir identificando, ir sociabilizando, ir haciendo conscientes a las áreas para que tomen las decisiones de una manera consciente, de una manera clara. ¿No es cierto? Y esas van siendo las etapas de los procesos generales. ¿Y por qué buscamos hacer esto? Pues, o a través de qué buscamos hacer esto. A través del conocimiento. ¿El conocimiento de quiénes? De mi socio, de mi cliente, de mi empleado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los empleados también conocen fraudes internos, omiten ciertos procesos para efectivamente ayudar a lavar los activos. Entonces tenemos que buscar conocer a mi cliente, conocer a mi empleado, conocer mi mercado. Estoy yo en la sierra, hay menor extorsión, hay mayor extorsión. Conocer a mi proveedor, con quién estoy trabajando. Él también lo hace de una manera clara. Conozco a mi administrador, conozco a mis directivos, conozco a mi consejo de administración. Ellos también deben tener claramente de dónde han tenido sus recursos. Y esto no puede ser divulgado a toda la institución. Entonces, hay entes, hay áreas que deben hacer su trabajo específicamente. Y también conocer a su corresponsal. Si yo ya trabajo a nivel del exterior, pues los bancos con los que me relaciono, por donde ayudo a pasar el dinero transnacionalmente, tengo que conocerlos y tienen que cumplir mi misma política, mi misma norma moral. Tienen que seguir mis mismos preceptos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va buscando la generación de confianza entre estos, en esto, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que nosotros recomendamos hacer? ¿O qué es lo que hacemos o buscamos? Buscamos siempre tener un manual de prevención del lavado de activos y de financiamiento de delitos. ¿Qué busca? ¿Qué genera? ¿Dónde debe estar?
qué tipo de personas están involucradas, cuál es el rol de cada función, quiénes son los que conforman el comité, cuáles son las normas y disposiciones legales, cuáles son los preceptos que debería tener al menos ese manual, o qué es lo que nosotros hemos ya integrado en estos manuales y que han servido como ejemplos para otras entidades que han ido generando estos preceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo dejo evidencia? ¿Cómo puedo dejar evidencia? ¿Por qué? Ya no voy a tener que generar una auditoría y tengo que rendirle cuentas de cómo hice ese lavado, cómo previne ese lavado, cómo hice esas políticas de antilavado, cómo establecí esos límites. ¿Ah? ¿Por qué? Establecer un manual, pues hoy en día, cogemos nuestro amigo grande Google, le digo, deme un manual de gestión de la antilavado de activos, y me bota 400 páginas, pero no sé cómo usarlas, o a quién le pongo haciendo qué cosa. Eso específicamente es lo que en estos cursos tratamos de guiar a nuestros estudiantes, de saber qué tipo de tips hemos pasado o nos ha ocurrido a nosotros. Vean, si no está involucrado, por ejemplo, el Consejo de Administración, en entender claramente esto, ustedes pueden poner una política pero extraordinaria, pero si no es aprobada por el Consejo, no es válida. O el Consejo o el directorio, no es válida. Entonces, miren, busquen tener un manual, busquen aprobarlo, busquen tener en el comité de ley una persona, hasta la norma lo dice, que debe estar como vocal del directorio dentro del comité y que debe presidirlo. ¿Y qué implica presidir esos comités? ¿Por qué? ¿Qué implica el no cumplimiento de esas normas? Cuando a uno sabe qué implica lo que uno no logra hacer o lo que logra hacer, eso implica la toma de decisiones. Entonces, si yo le involucro a estas personas, estoy involucrando también al proceso de gestión. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ¿cómo yo hago la gestión de reportes? ¿Quién es el comité de cumplimiento? ¿Qué hace la unidad de cumplimiento? Y claro, para entidades muy pequeñas, la unidad de cumplimiento es unidad, o sea, es solo el oficial de cumplimiento y nadie más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aún en entidades pequeñas, ir viendo esos procesos de alerta temprana? Y en entidades mucho más grandes, todavía, ¿cómo va pasando? ¿Cómo se van, llamémoslo así, filtrando esos procesos ilícitos, esos procesos que no generan una moralidad a la institución, que pueden generar un riesgo reputacional mucho más amplio, que desmarca los preceptos de la institución? Sí, y como les decía, pues para eso pues vamos a ir buscando conocer los socios, los clientes, las contrapartes. Tengo que buscar qué hacer en documentación íntegramente generada. O sea, ¿a qué le considero un buen sustentador de ingresos? Ah, ok. Me viene y me dice, no, ¿sabe qué? Vea, yo aquí tengo los depósitos de todos los días de $500. ¿Este para mí es un sustento o no? La verdad, el depósito de $500 en otra entidad no es un sustento. El sustento es buscar de dónde se generaron esos $500. ¿Qué vendió? ¿Qué realmente es, aparte de legal? Es normal, es típico. Entonces, claro, si una carnicería generalmente tiene ingresos de $1,000, una carnicería más grande podría tener uno de 2,000, pero no pueda que tenga ingresos de 30,000, $40,000 al ser carnicería y todos los días tenga de ingresos constantes 500, $700. Y ahí está el proceso de ir identificando qué documentación es íntegra y es, aparte de íntegra, legítima y me presenta un sustento. Entonces, para eso es importante conocer esos reglamentos, establecer procesos, establecer políticas, establecer capacitaciones también a los mismos cajeritos que pensamos que no tienen más que la función de entregar y recibir dinero. Pues no solo es así. Tenemos que valorar mucho más, que esos ya deben empezar a estudiar hasta psicología, como les digo a mis estudiantes, porque deben hacer las preguntas correctas para que las personas vayan teniendo a hacer actividades ilícitas, vayan diciendo, esta no es la institución en la cual recibimos este tipo de fondos. Y obviamente, ¿eso que implica? Un reglamento en el uso del dinero. ¿Qué pasa cuando alguien me viene a dejar en efectivo? ¿Cómo levanto esas alertas? ¿Cómo pongo en mi sistema ciertos procesos que me van a
alertas que me van a decir, oigan, aquí hay un riesgo claro, pare, tome decisiones, avise, comunique, a quién comunico, cómo comunico, qué le digo, le mando un mail, le llamo, ¿qué hago? Ese tipo de cosas son las que debemos de establecer, a identificar esas señales de alerta, a confiar en el sentido común, en la confianza, en ser precavidos, ¿no? En cómo comunicar ese hallazgo al oficial de cumplimiento, o le llamo al gerente, o cuento como chisme, ¿qué hago? ¿Ah? ¿Y qué hago con la ética? Pues hoy en día se dice que ese es uno de los principales problemas que se ha identificado como sociedad para estar donde estamos. Y para estar donde estamos, pues necesitamos identificar cuáles fueron las causas e ir mejorando hacia atrás. No es un proceso que toma la noche a la mañana, pero es un proceso que debe iniciar, que debe ir éticamente siendo corregido paso a paso. ¿Sí? Y para eso, ¿qué necesitamos? ¿O qué herramientas les doy? Ya, les voy a dar una lista de control. ¿Qué son estas listas de control? Ya hay un listado de personas que han sido verificadas que lavaron dinero, o verificadas que hicieron fraudes, o verificadas y están judicializadas, están siendo no aceptables para las instituciones. Entonces, hay listas que son restrictivas, que yo solo le puedo decir, oiga, me parece que usted todavía está ahí en un proceso de análisis, que no le puedo comunicar eso al cliente, pero que le puedo decir al cliente, ¿sabe qué? Pues permítame, le vamos a recibir sus fondos, sin embargo, no en la cantidad correcta hasta que usted no me traiga el contrato de compra-venta notarizado y la transferencia o el valor de eso generado. O también hay PEPs, que son las personas políticamente expuestas, que también hay un listado. ¿Quiénes nomás son? Son los secretarios, son los presidentes, son los ministros. ¿Hasta qué punto? ¿Qué nivel de consanguinidades deben estar ahí? ¿Cómo actualizo esos listados de control? Y hay ya pues listas prohibitivas totalmente, que son ya las personas que están sentenciadas, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y que si ya se sabe o ya se denota que hay un nexo con otra persona, pues esa persona también es sentenciada o también es parte de sus cómplices para de generar esas acciones inmorales, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos sentenciados, tenemos cómo actuar con PEPs, cómo actuar con homónimos, alguien que tiene el mismo nombre pero la cédula cambiada. Entonces, claro, hay otro Luis Bonilla, que es muy mala gente, que hace muy malas cosas, pero que no es de este Luis Bonilla. Entonces, ¿cómo debo actuar con el Luis Bonilla que sí es Luis Bonilla y cómo debo actuar con el Luis Bonilla que era el judicializado? ¿Qué debo presentar? ¿A quién debo presentar? ¿Cómo debo pedirle que vaya a generar un certificado en la UAFE de persona homónima a ese tercero? ¿No es cierto? ¿Quiénes son las personas políticamente expuestas? ¿No es cierto? Entonces decíamos el presidente, los secretarios, qué es un primer grado de afinidad, qué es un segundo grado de afinidad, que a veces parece que nosotros los llevamos muy claramente, pero que en el día a día las personas no lo tienen claro, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué hace el oficial de cumplimiento? ¿Qué características debe cumplir? ¿Cuál es su rol dentro de la entidad? ¿Qué políticas debe proponer? ¿Cuándo debe proponer? ¿Quién aprueba sus políticas? ¿Quién aprueba sus procesos? ¿No es cierto? ¿Y para qué? Para efectivamente hacer estas famosas debidas diligencias. ¿Pero qué son estas debidas diligencias? En el tema de compliance, la debida diligencia es establecer políticas, procedimientos para conocer a esos clientes en formatos claros, específicos y que les permitan, una vez conocidos esos clientes, verificar que las transacciones que fueron hechas tengan coherencia y eso le permita a la entidad prevenir el lavado de activos y el financiamiento ilícito, ¿no? Y una de las cosas claras, por ejemplo, esto es un mapa de, por ejemplo, las, las organizaciones declaradas terroristas y dónde están. Los que grandes están por los ríos, está por El Oro, está por Guayas, está por Pastaza, y ese tipo de cosas tenemos que ir como publicándolas, haciéndolas visibles, haciéndolas claras. ¿Por qué? Porque mi entidad no quiere estar vista o relacionada con ese tipo de organizaciones. Caso contrario, pues la reputación de la entidad se vendrá menos.
Y si se me viene a menos la reputación, los depósitos se me van. Y eso se transforma en otro tipo de riesgos de liquidez, en riesgos de crédito. No, ¿saben qué? Pucha, si financian yo que sé, a los corbicheros. No, ¿quién me financian a mí? Esos no les van a pagar. ¿Yo por qué les pago? Y eso se va devolviendo en riesgos de crédito. ¿Por qué? Por el tema de desconocimiento, de la no percepción, del no establecer que eso no se hace, no se realiza en las instituciones financieras. ¿Sí? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuáles son sus normativas? ¿Y cuáles son las etapas? O sea, donde hay una recolección de lavador, hay una colocación, o sea, ingresable a bienes, y luego hay una estratificación o intercalación, o sea, que es mover esos fondos de la economía para luego sí sacarlos y decir ese dinero es ilícito. Eso es a lo que se llama la famosa integración. Y después volver a rotar ese dinero. Entonces, claro, hay unos riesgos de lavado de activos súper grandes que lo que busca es que la entidad también sufra pérdidas, porque el momento en que eso pasa, reputacionalmente, mis productos se ven involucrados y yo sufro pérdidas. Mis canales, puedo verme involucrado en pérdidas reputacionales, hasta tiroteos dentro de la institución. Y eso es algo que va asociado a la pérdida que la institución puede tener. Y esos riesgos no solo son asociados de manera real, sino también riesgos asociados de manera futura o de manera que me pueden pasar. ¿Y dónde los evalúo? Pues eso lo evalúo como riesgos operacionales, como riesgos legales, como riesgos de contagio. Cuando yo, un proveedor que sé que hace las cosas de una manera incorrecta, ilícita, trabaja conmigo, me está contagiando ese riesgo que no necesariamente lo creé yo. Y un riesgo reputacional, como hemos hablado, muy, muy alto. Entonces, claro, es lo que buscamos como instituciones que manejamos o personas que manejamos las instituciones financieras es claramente capacitarnos, ver esos posibles efectos, eventos de riesgos, ver esas señales de alerta. ¿Para qué? Para contrarrestarlas, para que las instituciones no se afecten. Si la institución no se afecta, yo puedo obtener más trabajo. Y si conozco de esas políticas y entiendo cómo funcionan, pues yo tengo la manera de ascender, porque puedo tomar decisiones de una manera más clara, de una manera más lícita, de una manera más legal, ¿ah? Que va en contra de mi onda, perdón, no en contra, sino que va a favor de mi onda, que va a favor de la manera de actuar. Y aquí podemos ver casos, ¿no? Pues claro, se dice que el narcotráfico tiene 500 formas creativas de lavar dinero. Es una industria para los cuales lamentablemente ellos trabajan, pero nosotros no debemos ir absorbiendo ese tipo de metodologías e ir identificando eso, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí hay algunos casos, como el caso Metástasis, como el caso de los jugadores de fútbol, como el caso de IES, que lo que buscan es efectivamente identificar esos nombres y ver quiénes están relacionados con esos procesos no permisivos, no legales, ¿no es cierto? O el caso de la abogada de Vivian Hernández, ¿no? Que teje empresas en Miami. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que yo como institución me pueda ver vista involucrada, contagiada de ese tipo de eventos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué señales de alerta se pueden identificar ya en clientes? Miren, se rehúsa a darle información, no desea que sean enviados sus estados de cuenta, insiste que la operación se realice rápidamente, o sea, un poco más, no ayer, anteayer tiene que hacerme el proceso porque necesito esa plata afuera. No, mañana le presento un justificativo que usted métale y deme la transferencia. Entonces, ese tipo de cosas son señales que nos permiten ver que las entidades pueden verse afectadas por estos procesos. Entonces, asimismo, señales de alerta en empleados y buscar qué me permite, qué tipo de reportes internos o externos me permite controlar, qué acciones a nivel de auditoría me permite controlar, cómo debe estar mi estructura organizacional para que podamos funcionar de manera articulada y podamos cernir ese tipo eh, de cosas ilegales, ilícitas, ¿no es cierto? Y claro, entender claramente qué es la UAFE, cuál es su responsabilidad, que obviamente es autónomo, que tiene
jurisdicción coactiva, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas porque es de ahí desde donde actúa. ¿Y cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué responsabilidad le asigno a la alta gerencia? ¿Qué responsabilidad tiene el comité de cumplimiento? ¿Qué responsabilidad tiene el de riesgos? ¿Qué responsabilidad tiene el de negocios? ¿Qué responsabilidad tiene el de compras, el de servicios generales? Entonces, todo este tipo de responsabilidades, al menos nosotros lo que buscamos es decir, miren, así me pasó a mí, este fue una observación de la CEPS, una observación de la SUPER, así la solventé, eso es lo que pude generar. Entonces, como profesores lo que generamos es este tipo de consejos. Como ven, el compliance, el cumplimiento normativo, es un mundo muy general, muy amplio, que nos permite a través de políticas ir aterrizando y irlo haciendo de manera específica, de manera clara a cada una de las instituciones. Porque claro, para una institución tan grande, tal vez como Banco del Pichincha, en su unidad tendrán 300 personas y lo pueden hacer de una manera diferente o estratificada. Pero en una entidad muy pequeña, los recursos son muy limitados. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo busco? ¿Cómo genero esos procesos para que yo pueda también demostrar que genero esas responsabilidades, que genero esos procesos, ¿no? Entonces, como digo yo, el riesgo debe ser medido en función también a la institución que tengo. Y es ahí donde se determinan los famosos apetitos de riesgos, los límites de riesgos y las adversiones al riesgo, donde ya no puedo soportar ese nivel de riesgo. Eso es un poco la charla que queríamos dar esta vez. Eh, a través de eso y espero que haya podido ser claro y si no he sido claro, pues les espero en las clases también para poder de a detalle generar un debate, porque parte del conocimiento y parte de la educación es el poder aprender entre nosotros, entre pares, entre la comunidad. Los líderes tal vez de ciertas áreas estamos en el día a día, pero no somos totalmente expertos. Yo, como les digo a mis estudiantes, siempre aprendo mucho, una cosita de cada uno de esos, que me permite traspasarlo a las futuras generaciones o a las futuras planes, ¿no es cierto? Nosotros les llamamos a los futuros cursos y que cada curso, cada generación vaya aprendiendo de los errores que ya cometimos y también vayamos pudiendo aprender de qué no hacerlo, ¿no? Cómo lo generamos en adelante. Eso en gran medida, pues era mi charla. Les agradezco mucho el tiempo y si tienen preguntas, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Luchito. Antes de ir a las preguntas, porque tenemos algunas que ya nos han dejado dentro del recuadro, recuerden, por favor, en la parte de aquí está. Ahí tenemos el cuadrado para sus preguntas y comentarios. Déjennoslo ahí. Solamente recordarles y comentarles, como bien nos comentaba Luis, lo que buscamos dentro de este programa de estrategia y gestión bancaria es precisamente otorgarles en estos 3 módulos más de 80 horas de capacitación en formato sincrónico, es decir, conectados con los líderes, quienes están donde las papas queman, quienes están resolviendo y solventando las dudas en el día a día, quienes están generando y trabajando con sus inconvenientes en estas instituciones, se reunirán con ustedes en el transcurso de 2 horas diarias, los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, durante cerca de 5 meses, a partir del 19 de septiembre, para analizar la regulación y la gestión financiera dentro del sector bancario, para analizar las estrategias de la operación y la gestión bancaria como tal, analizar la optimización y la diversificación de inversiones, cómo podemos administrar integralmente los riesgos bancarios, cuáles son estos cumplimientos y gestión de riesgos regulatorios, lo que hoy pudimos analizar con Luchito en esta masterclass, pero mucho más a detalle, cuáles son estos fraudes bancarios, la protección de datos personales y la normativa que actualmente tenemos, el customer experience en banca, la negociación y ventas en el sector bancario, medios y pagos digitales y claro, como no, transformación digital y los ecosistemas fintech.
todo este ecosistema de educación pensado precisamente en quienes quieren generar y trabajar en el siguiente entorno de la educación financiera bancaria dentro del país. Para quienes ya tienen su plan de carrera establecida, ¿cómo podemos nosotros enfocarnos a trabajar dentro de la misma? Y para aquellas personas que dentro del día de hoy decidan tomar ya razón o quienes decidan dar este salto dentro de nuestra página web o dentro de nuestro chat. Vamos a ponerles nuestro chat de WhatsApp. Quienes pidan ya la información y quienes decidan tomar el curso tendrán acceso y desbloquearán acceso exclusivo a un workshop de inteligencia artificial aplicada a la productividad profesional. Un workshop en donde en este encuentro aprenderemos de cómo nosotros podemos utilizar a la inteligencia artificial para nuestras tareas diarias, para precisamente lo que estamos haciendo, cómo podemos inteligenciarle, trabajar con los prompts y más allá de los prompts, cómo podemos utilizar las diferentes plataformas para que seamos mucho más productivos, porque recuerden, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar el día de mañana, pero alguien que sí ocupe, que sí utilice de mejor forma la inteligencia artificial, sí puede ser ese diferenciador dentro de nuestras organizaciones. Así que les invitamos, pueden ser partícipes ya en la parte baja, le estamos dejando el link para que puedan dejarnos en WhatsApp su comentario y solo quienes asistieron a esta masterclass les otorgaremos el acceso exclusivo a este workshop y que quienes se inscriban a este programa de gestión estratégica en gestión bancaria. Ahora sí, Yadi, avancemos con las preguntas que nos habían dejado dentro del recuadro de preguntas y respuestas. Bueno, gracias Luis por tu ponencia, realmente muy interesante ver cómo debemos apegarnos a la normativa, cómo cumplir con este tema regulatorio que es muy importante para el bienestar de nuestras organizaciones. Tenemos algunas inquietudes, te las voy a ir leyendo. La primera dice, ¿existe alguna normativa de control de fondeo de cuentas como delitos de estafa? Si existe alguna Bueno, normativa. normativa específica como delito de estafa, no hay una normativa clara o específica sobre eso. Lo que sí existen son señales de alerta, un sinnúmero de acciones que van determinando cómo yo puedo rastrear este tipo de procesos, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener acciones como el pitufeo, ¿no es cierto? ¿Qué es este pitufeo? O que hemos escuchado, que depositan de pequeños valores varias personas y que en esa cuenta se agregan muchos saldos, ¿no es cierto? Por muchos depósitos. Y obviamente, ¿en qué tiempo debería revisar yo eso? ¿Cuándo debería generar una señal de alerta? Entonces, hay generalmente señales de alerta, pero no hay un acápite específico de la normativa solo para el fondeo o que nos pueda determinar eso. Eso es claramente algo que nos pasa en el día a día, ¿no? Pensamos que vamos a buscar una ley que me diga claramente, vea, esto no se debe hacer por X cosa. Y la ley no está escrita así. La ley le dice, "Ya, usted tiene que prevenir el lavado de activos". Dentro de eso está. Entonces, ¿cómo lo hago? Nosotros les contamos un poco en base a mi experiencia. Mira, una de las cosas que yo hago para Pitufeo son reportes. Otra de las cosas que se hace para Pitufeo es identificar las personas que efectivamente me van depositando, generar códigos o generar número de transacciones máximas que una cuenta puede recibir. Ese tipo de cosas son las que te van a generar que tú puedas ir evaluando eso. ¿Qué ha pasado? Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿la inversión en criptomonedas desde el origen de fondos de movimiento bancario tiene normativa de control para las IFIs? Esa es una pregunta muy típica, ¿no? Las criptomonedas es algo que hoy en día está muy avanzado. ¿Qué es lo que pasa? Es un tema muy debatible y ahí, como dicen los abogados, depende, ¿no es cierto? Entonces ahí está el depende.
El depende es en función de tus manuales. Si tus manuales tienen la política de establecer el manejo de criptomonedas y está autorizado por el ente de control, que hasta el momento, hasta hoy, yo que conozca, ninguna la tiene, eso es ilegal. No es ilícito, porque no está yéndose en contra de nadie, pero es ilegal. Pero que existen, claro que existen. Hay muchas monederas de hoy en día que a través de las apps transaccionan. Pero entonces, ¿las entidades financieras estamos obligados o no? Todavía no estamos facultados porque no tenemos las autorizaciones. Una vez que tengas la autorización, no sería ilegal. Esa es la respuesta. Ya, gracias, Luis. Bueno, muy de la mano. Hacen otra pregunta referente a criptomonedas y nos dicen, si comienzo a operar con criptomonedas y obtengo utilidades que superan los 5 millones o 10 millones, ¿cómo puedo justificar si los deseo ingresar al sistema bancario cambiándolos a una moneda, dólares? De curso ¿Puedo normal. tener problemas? Entiendo que la normativa ecuatoriana no está muy enfocada a criptomonedas aún. Sí, totalmente. Alguien que hizo la pregunta se responde efectivamente. No hay norma expresa. La norma dice que tú para cuando quieras iniciar un nuevo producto, proceso o proyecto, debes pedir la autorización del ente de control. Y la misma ley FinTech hoy nos dice que las instituciones no podemos transaccionar o financiar a criptomonedas. Entonces, a la fecha, la respuesta sería, sí estarías haciendo algo ilegal. Sin embargo, ¿puedes convertirlo en ilegal? Sí. ¿El trámite sería complicado? Pues sí. Pero alguien va a iniciar ese trámite. Hoy, mañana o no sabré cuándo, porque no se ha dado hasta el momento, pero tendrías que buscar eso. Si me dices al momento, hoy es ilegal, porque no tienes autorización. ¿Y por qué? A nivel de constitución mismo, la única moneda de curso legal es el dólar. Gracias, Luis. Ya estamos casi culminando con las preguntas. Dice, las cooperativas de ahorro y crédito cerradas, que están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿tienen mecanismos y procesos para evitar el movimiento de fondos, para delitos financieros? Sí, toda entidad financiera regulada, llámese regulada por la Superintendencia de Bancos, cuanto por la SEPS, aún siendo cerradas. Para los que no conocen el concepto de cerradas es, miren, nosotros somos los trabajadores de X empresa y solo vamos a aceptar depósitos de los trabajadores de esta empresa. Eso significa ser cerrado, o sea que yo no puedo ingresar a esa cooperativa libremente. Hay una regla clara. Está cerrado el tema, ¿no? Entonces, ellos deben cumplir normativa de gestión de lavado de activos. La respuesta es sí, esos deben cumplir. Claro, el tipo de controles que deban llevar esos es mucho menor, porque claramente podrán ir determinando en función de las características de este grupo cerrado las políticas. Entonces, no les voy a poner a ellos, miren, la gestión de depósitos. ¿Por qué? Esos no tienen depósitos, no reciben de público, solo reciben de estas personas cerradas, pero deben cumplir la ley, sí, deben tener un comité, sí, deben buscar acciones donde se podría lavar el dinero, sí. Ejemplo, cuando ellos piden crédito y pagan o precancelan la operación, que es algo muy típico para lavar dinero, ¿no? Entonces, yo te préstame $50,000 y a los 2 meses te pago. Mm, Ahí hay una señal de alerta. Entonces, ellos deben cumplir. A ver, ¿de dónde me vas a pagar? ¿De dónde generaste ese dinero para pagar? ¿Qué hiciste con el dinero que te presté que ahora me vienes a devolver en 2 meses? Tan rápidamente. Ah, ya. Entonces, ese tipo de cosas son mecanismos que en entidades tal vez más pequeñas, porque las entidades cerradas son más pequeñas, tienen que regularse, tienen que generarse. Pero la diferencia, por ejemplo, entre una entidad cerrada es que el comité de cumplimiento se lleva una vez cada trimestre. En las entidades abiertas, pues llevamos los comités una vez mensualmente. Ya. Ese tipo de diferencias se las puede ir enmarcando, ¿no? Y la norma es específica para eso. Muchas gracias, Luis. Dice, la banca offshore, mediante los bancos corresponsales del exterior y el movimiento de fondos por SWIFT de banco a banco, ¿es parte de la política del comité de cumplimiento?
La respuesta es sí, totalmente. Como vimos, una de las aristas del compliance es el conozca a su corresponsal. ¿Qué es este corresponsal? Es un banco que me ayuda a trasladar el dinero. ¿Por dónde pasa el dinero? Hay entidades que offshore, o sea, o que, ejemplo, Banco del Pichincha tiene Banco Pichincha Miami. Es parte del Banco del Pichincha, pero actúa en Miami como transaccionador dentro de ese mercado. Ellos deben saber, porque el dinero no les llega directamente al banco. El dinero les lleva a través de los SWIFT, como lo comentan en la pregunta. Entonces, el SWIFT tiene que cumplir ciertos estamentos, ciertos procesos de alerta que generarán que yo establezca una política y que en base a esa política cumpla con las leyes, tanto locales cuanto del país donde está el offshore. Ese tipo de cosas son las que también podemos ir definiendo y debemos establecer cuando yo tenga un manejo de banca internacional o de banca corresponsal en el exterior. Perfecto, muchas gracias. Solamente, bueno, tú nos comentaste en una de las presentaciones que podíamos o podían tener acceso a las listados de las personas restrictivas y prohibitivas. No sé si puedas de pronto compartirlo por aquí, por el grupo de chat, donde... Ya, o sea, lo que les digo es que sí, o sea, no los puedo yo compartir porque no es lo legal, pero yo sí les puedo decir dónde las deben buscar y las Ah, deben ya. buscar directamente en el WAF. Ustedes como institución tienen que hacer la solicitud a través de la cual se calificará una persona de cada institución y esa institución, que en este caso es el WAF, el organismo de control, les va a enviar las listas o actualizar las listas de control. Esos son la norma jerárquica de estas listas, ¿no? No son listas muy públicas, tienen que cumplir ciertos procesos. Gracias, Luis, clarísimo. Y la última pregunta dice, ¿el compliance tiene fundamento jurídico en Ecuador? Totalmente. La ley de compliance, o sea, a partir de lo que hemos hablado, de que no solo busca aterrizar lo ilegal, sino también lo ilícito, su fundamento principal son pues, las leyes de los estándares del GAFI, después los GAFI Latinoamérica, luego tiene ya resoluciones claras del WAFE y la WAFE a su vez instruye a los entes de control, llámese Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes a su vez establecen resoluciones para las entidades. Entonces, las entidades estamos obligadas a hacer lo que nos determina el ente de control. Entonces, el fundamento jurídico para el compliance son efectivamente todas estas recomendaciones que fueron dadas por estos organismos y que vamos cumpliendo agregadamente para que a nivel país seamos vistos como un sistema financiero que apoya el tener normas en contra del lavado de activos, en contra del financiamiento terrorista, y que si las encontramos, pues les vamos, las vamos, digamos así, cercando, ¿no? Las vamos haciendo a un lado para que no actúen en nuestro sistema. Eso nos daría mejores. Hoy en día estamos un poco en deuda con ese deber. Hay instituciones que les falta todavía llegar a eso, y efectivamente eso es lo que busca el ente de control, ¿no? Mejorar esas acciones. Perfecto, creo que hemos culminado con las preguntas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes. Les habíamos dejado igual en nuestro chat la información de nuestro programa de gestión de estrategia bancaria. Como les habíamos comentado desde un inicio, al tomar ese curso automáticamente desbloquean el curso de inteligencia artificial aplicada a la productividad. Nada más que eso, agradecerles por la asistencia. Nos veremos en unos siguientes eventos que hemos organizado para ustedes. Y muchas gracias, Luis, por tu tiempo también. Muchas gracias a todos por asistir y por estar aquí, aquí en este webinar. Les quedo muy agradecidos y siempre a las órdenes. La idea es ir generando comunidad y generando educación entre nosotros.
Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.